Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos encantan, uno que tiene el poder de reavivar la llama, de unir dos almas de una manera tan inesperada que te deja con una sonrisa tonta en la cara. Hoy vamos a hablar de un amor que renació, un regalo secreto, un detalle aparentemente pequeño de Can hacia Demet que en realidad fue el catalizador perfecto para que su historia de amor volviera a florecer, para que se consolidara y brillara con más fuerza que nunca. Prepárense para una historia llena de esos giros inesperados que tanto nos gustan, porque esto va a ser épico. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras maravillosas historias. No se arrepentirán. Imaginen esto, dos personas que ya se conocen, que comparten una historia, que quizás han pasado por altibajos, por momentos de distancia o de malentendidos. En la vida real, y en muchas de nuestras series y películas favoritas, esto es un escenario muy común. A veces el amor necesita un pequeño empujoncito, una chispa que reencienda la pasión, que recuerde por qué esas dos personas se enamoraron en primer lugar. Y a veces esa chispa viene en forma de un regalo. Pero no un regalo cualquiera, no algo material y ostentoso, sino un detalle, un gesto, algo que habla directamente al corazón, algo que demuestra que la otra persona realmente te conoce, te comprende y te valora. Y ese fue precisamente el caso de Can y Demet. Su historia es un testimonio perfecto de cómo un acto de amor genuino y considerado puede cambiarlo todo. Para entender la magnitud de este regalo, tenemos que retroceder un poco y recordar la situación en la que se encontraban. No vamos a entrar en todos los detalles de su pasado, porque ya los hemos cubierto en otros vídeos, pero sí es importante saber que hubo un tiempo en el que su relación pasó por momentos difíciles, por esas etapas en las que la comunicación se vuelve complicada, en las que las dudas pueden empezar a aparecer. Es en estos momentos cuando los gestos de amor cobran una importancia monumental. Es ahí donde un simple mensaje, una mirada, o sí, un regalo bien pensado, puede ser el salvavidas que la relación necesita. Can, siendo el hombre observador y apasionado que es, se dio cuenta de que algo necesitaba ser reconectado. No se trata de que su amor hubiera desaparecido, en absoluto, sino de que quizás las rutinas, las presiones externas o simplemente el paso del tiempo habían opacado un poco la intensidad de su conexión. Y aquí es donde entra la magia de este regalo secreto. No fue algo que Demet pidiera, no fue algo que ella esperara de manera activa. Fue una sorpresa, una manifestación pura de la intención de Can de demostrarle cuánto la amaba y cuánto significaba para él. Ahora, ¿qué fue exactamente este regalo? Aquí es donde el misterio se vuelve fascinante. No fue un anillo, no fue un collar caro, aunque esos gestos también son hermosos. Fue algo más personal, algo que resonaba con la esencia de Demet, con sus sueños, con sus pasiones. Y aquí quiero que piensen conmigo, ¿qué tipo de regalo puede tener tanto poder? Piensen en cosas que tienen un significado intrínseco, cosas que van más allá del valor monetario. Podría ser algo relacionado con su trabajo, con un hobby que ambos compartan, o quizás algo que evoque un recuerdo especial para ambos. Se rumorea, y en estas historias de amor siempre hay un poco de susurro y especulación, que el regalo estaba relacionado con el arte, con la creatividad. Can, como sabemos, tiene un espíritu libre y una gran apreciación por la belleza y la expresión artística. Si Demet comparte esa sensibilidad, imaginen la conexión que se establece cuando un regalo no solo es un objeto, sino una puerta a un mundo compartido, a una pasión mutua. Piensen en la posibilidad de que fuera algo hecho a mano por Can. Un artista en el alma, podría haberle regalado a Demet algo que él mismo hubiera creado. Una pintura, una escultura pequeña, algo que reflejara su visión de ella o de su relación. O quizás, un objeto que evocara un lugar especial para ellos. Imaginen un mapa antiguo de un lugar donde tuvieron una experiencia inolvidable, o una pieza de música que tuviera un significado profundo para su relación. Las posibilidades son tan vastas como la imaginación, y ese es parte del encanto. Lo realmente conmovedor de este tipo de regalos es la intención detrás. No se trata de impresionar, se trata de conectar. Se trata de decirle al otro, te veo, te entiendo, y quiero hacerte feliz de una manera que sea significativa para ti. Y cuando ese mensaje llega, especialmente en un momento en que la relación podría estar tambaleándose un poco, o simplemente necesita ser nutrida, ese es un momento de inflexión.
Es la diferencia entre un regalo superficial y un regalo que se convierte en un tesoro, un recordatorio tangible del amor que comparten. Pensemos en las reacciones de Demet. ¿Cómo creen que reaccionó al recibir este regalo? No fue solo la sorpresa inicial, fue el profundo significado que debió haber encontrado en él. Fue la confirmación de que Can la conocía en un nivel muy profundo, que sus pensamientos y sentimientos por ella eran genuinos y estaban a flor de piel. Imaginen la emoción, la gratitud, quizás incluso las lágrimas. Un regalo así no solo hace feliz a quien lo recibe, sino que también fortalece el vínculo entre las personas, creando una memoria que perdurará. Este regalo actuó como un catalizador, ¿verdad? Reavivó esa chispa. Fue como si de repente todas esas pequeñas cosas que los habían unido al principio volvieran a la superficie con una claridad renovada. Los recuerdos de sus primeros días juntos, la emoción de conocerse, la intensidad de su amor inicial, todo eso debió haber resurgido con una fuerza renovada. Cada vez que Demet mirara o interactuara con ese regalo, se le recordaría el profundo amor y la conexión que existía entre ellos, un ancla en medio de cualquier posible turbulencia. Y aquí viene la parte más bonita, el amor renació. No es que desapareciera, sino que se purificó, se intensificó. Fue como si el regalo hubiera limpiado el polvo de la rutina, y hubiera permitido que la luz de su amor brillara de nuevo, más fuerte y más brillante. Es un recordatorio poderoso de que en cualquier relación, es importante mantener viva la llama, mostrar aprecio, demostrar amor de maneras creativas y significativas. Este acto de Can no fue solo para Demet, sino también para ellos como pareja, una inversión activa en su futuro juntos. Este caso de Can y Demet nos enseña mucho sobre el arte de dar y recibir amor. Nos dice que los gestos pequeños, pero cargados de significado, pueden tener un impacto mucho mayor que los grandes gestos superficiales. Nos anima a ser más observadores con nuestras parejas, a prestar atención a sus pasiones, a sus sueños, a lo que los hace únicos. Porque cuando damos un regalo que realmente habla al corazón de alguien, estamos diciendo, te veo, te entiendo, y quiero hacerte feliz de una manera que sea significativa para ti. Es un lenguaje universal del amor, entendido por el alma. Y es precisamente esa comprensión y ese aprecio mutuo lo que fortalece cualquier relación. No se trata solo de palabras bonitas o de declaraciones públicas de amor, sino de esos actos silenciosos pero profundos que demuestran el compromiso y la dedicación. Este regalo secreto de Can a Demet no solo fue un objeto o un gesto, fue una declaración de amor en su forma más pura, un recordatorio de la profundidad de sus sentimientos y de la solidez de su conexión. Fue un te amo dicho de una manera que solo ellos dos podían entender completamente. A menudo en las relaciones, la rutina puede ser la enemiga silenciosa. Nos acostumbramos a la presencia del otro, damos por sentadas ciertas cosas, y sin darnos cuenta, la magia puede empezar a desvanecerse. Es por eso que historias como la de Can y Demet son tan inspiradoras. Nos muestran que siempre hay esperanza, que siempre hay formas de reconectar, de reavivar la pasión, de recordarle al otro porque se eligieron en primer lugar. Y ese regalo secreto fue, sin duda, el ingrediente perfecto para que su amor floreciera de nuevo, para que se consolidara en una base aún más sólida. No se trataba de una curita, sino de una renovación profunda. Imaginen la conversación que debieron haber tenido después de ese regalo. No tiene que ser una conversación grandilocuente, sino un intercambio sincero de sentimientos, de agradecimiento, de reafirmación de su amor. Ese momento, esos instantes de conexión profunda, son los que forjan un amor duradero. Es en esos momentos donde se construyen los recuerdos que alimentarán la relación en los años venideros. Un regalo así abre puertas a la comunicación y a la vulnerabilidad, elementos esenciales para cualquier relación saludable. Este vídeo es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Qué pequeños gestos podemos hacer para reavivar la chispa? ¿Cómo podemos demostrarle a nuestros seres queridos que realmente los conocemos y los valoramos? A veces la respuesta está en un detalle simple, en algo que refleje su individualidad, en algo que les haga sentir vistos y amados. No se trata de gastar fortunas, sino de invertir tiempo, pensamiento y corazón. En resumen, la historia de Can y Demet y su regalo secreto es un hermoso recordatorio de que el amor, incluso cuando parece haberse enfriado un poco, siempre puede renacer. Fue un acto de amor que demostró profunda comprensión y aprecio, y que tuvo el poder de fortalecer su vínculo de una manera significativa.
Este tipo de gestos son la esencia de las relaciones duraderas, recordándonos que el amor se nutre de atención, de cuidado y de gestos genuinos. Fue un punto de inflexión, un recordatorio de que las chispas pueden convertirse en fuegos ardientes si se alimentan con cuidado y amor. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestra dosis de hoy sobre este hermoso renacer del amor. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué consideran ustedes que son los mejores regalos para reavivar el amor? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha inspirado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que amen las historias de amor, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias maravillosas. Un abrazo gigante.